Oye, oye amigo, ¿y tú ya conoces los métodos y técnicas empleados en la investigación y el trabajo profesional dentro de la psicología? ¿No? Ven, te invito a conocer cuáles son los métodos y técnicas. Comencemos. La observación. Este es el método más usado a lo largo de la historia. Se considera observación tanto la que se realiza directamente con los ojos del psicólogo como aquella que se hace por medio de algún instrumento. Existen dos tipos de observación. La observación natural es cuando observamos algún fenómeno psicológico directamente en el ambiente natural en el que se produce, y la observación de laboratorio es aquella que se desarrolla bajo condiciones totalmente controladas, como es el caso de aquellas que suceden en espacios en los que podemos determinar el nivel de luminosidad, ruido, personas presentes, horarios, etc. Otro método es la introspección. Otra forma de desarrollar observaciones, aunque fuertemente criticada por los seguidores del neoconductismo, la constituye la introspección. Como su nombre lo indica, esta variante se refiere a ver dentro de uno mismo, es decir, analizar el interior de uno mismo para identificar la forma en que se generan ciertos fenómenos en nuestra propia persona. Como herramienta de intervención, la introspección bajo la forma de meditación ha demostrado su efectividad para mejorar la salud, facilitar las relaciones intrapersonales, suavizar los conflictos matrimoniales e incrementar la productividad de las empresas. Otro método es la entrevista. Se encuentra plenamente difundido entre los psicólogos hoy en día, aunque ellos no son los únicos que la emplean. Los comunicadores, periodistas, trabajadores sociales, antropólogos y muchos otros profesionales la usan como medio para obtener información específica sobre un tema en particular. Los psicólogos la utilizan para la selección de personas en industrias o de alumnos en las instituciones educativas. En la clínica es una herramienta de diagnóstico muy efectiva y para el estudio de los procesos sociales. La entrevista se clasifica en tres aspectos: abierta, cerrada y semiabierta. Abierta es cuando no existe un guión predeterminado para la elaboración y secuencia de las preguntas. Cerrada, si se tiene una guía que nos orienta en qué, cuándo y cómo preguntar. Y semiabierta, que comparte ciertas características con la cerrada. Los métodos psicofísicos. Estos métodos se han utilizado para el estudio de las relaciones entre estímulos externos y reacciones sensoriales ante ellos. Tradicionalmente, estos métodos consisten en estimular de una manera específica a los sujetos de investigación y medir el impacto de tales estímulos mediante respuestas verbales o a partir de respuestas galvánicas de la piel, la aceleración, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, etc. Entre los métodos psicofísicos más comunes se encuentran el método de los límites, métodos de los estímulos constantes y métodos de ajuste. Antes de pasar al siguiente apartado, vale la pena comentar que los métodos psicofísicos han sido de gran utilidad para diseñar muchos de los sistemas de producción industriales, para elaboración de paquetes de cómputo, para apoyar el trabajo de los controladores del vuelo en los aeropuertos, para planear videojuegos y para innumerables actividades de la vida actual. Los métodos preexperimentales. Muchos de los fenómenos psicológicos no pueden ser aislados y encerrados en un laboratorio, porque seguramente dejarían de presentarse o porque resulta imposible hacerlo. Los métodos preexperimentales son aquellos cuyo nivel de control sobre las condiciones de la investigación es tan limitado que consiste simplemente en tratar de medir los cambios de producción por una variable experimental sobre un grupo de personas. Los métodos cuasi experimentales. Su utilidad y las razones del empleo son las mismas en que el caso de los experimentales. La diferencia de los métodos cuasi experimentales radica ante todo en que en los mencionados anteriormente se multiplica el número de las observaciones previas, posteriores y comparativas con otros grupos. En esta solamente es antes de empezar alguna prueba. A continuación, los métodos experimentales se da este nombre a los métodos que se desarrollan en condiciones totalmente controladas, como pueden ser la de un laboratorio, para los cuales se cuida desde la forma y el momento en que se escoge a los participantes en el experimento, hasta la hora, la iluminación, la duración, los experimentadores que interactúan con los participantes, las palabras que se les dicen, etc. Sin embargo,
Como lo comentamos anteriormente, muchos de los psicólogos cuestionan la validez de las investigaciones experimentales, ya que asepsia con que se realizan los experimentos también puede afectar los resultados. Método de la asociación libre. Este método, ideado por Freud, consiste en dejar hablar libremente a la persona con el objeto de que los contenidos de su inconsciente guíen sus ideas, asociando una tras otra, hasta que salga a flote junto con los sentimientos que lleven unidos y puedan ser comentados por el analista. Otro método es la interpretación de los sueños, también inventado por Freud. Este método se utiliza con los mismos fines que la asociación libre y frecuentemente se le emplea en la forma complementaria. La interpretación de los sueños consiste en descubrir a partir de las narraciones de los sueños de las personas cuáles son los significados de los mismos y así identificar conflictos no resueltos, sentimientos no manifiestos, fijaciones en alguna etapa del desarrollo o motivaciones no evidentes en algún padecimiento. El método de la hipnosis. El mismo Freud descartó la hipnosis por considerar que no era una buena herramienta para estudiar las enfermedades mentales, ni tampoco para curarlo a los pacientes que la sufrían. No obstante, después de más de un siglo, la investigación en el campo de perfeccionando las técnicas, desechando innumerables mitos y definiendo con la mayor precisión los fenómenos hipnóticos, hoy se considera la hipnosis como uno de los estados alterados de conciencia, junto con los sueños nocturnos, los estados de privación sensorial, los estados de creatividad, los episodios místicos, los estados de disociación, etc. Otro método es el método de la psicometría. Este método, ampliamente difundido en empresas e instituciones educativas, también es empleado con frecuencia en el terreno de la clínica. Las pruebas psicométricas son una especie de cuestionarios desarrollados bajo una metodología muy estricta. Al ser resueltos por las personas, permiten determinar características. Las pruebas más comunes son las empleadas para evaluar el coeficiente intelectual. Los métodos proyectivos. Desarrollados a partir de estos métodos psicoanalíticos, los proyectivos propician el surgimiento de aquellos impulsos, temores, deseos, motivos, traumas, etc., que se han alojado en el inconsciente para que sean proyectados en algunas actividades realizadas por el individuo. Se proyecta el total de la personalidad, con todas sus complicaciones, cuando el sujeto hace un dibujo, narra su historia, describe una mancha de tinta y actúa en su sociodrama. Método del diálogo. Este método ha sido privilegiado por dos importantes psicólogos, por Carl Rogers y Viktor Frankl. Para ambos, la libre asociación es un buen camino para acceder al profundo de la problemática de un paciente, pero también es demasiado largo y tortuoso. Aunque presenta algunas diferencias entre sí, ambos consideran que el paciente avanza más rápido y a veces con menos resultados en la comprensión y solución de sus padecimientos si el terapeuta se decide establecer un diálogo con él. Otro método empleado son las encuestas de opinión y las escalas de actitud, normalmente empleados en los estudios de terreno social. La encuesta de opinión sirve para identificar aquellos factores que afectan las opiniones de un grupo de personas, así como el proceso mismo de mudar los puntos de vista. También, otro método empleado es el estudio de casos. Surgido originalmente de la clínica, el estudio de los casos ha permitido a la psicología avances en verdad trascendentes. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos estudios de las enfermedades mentales acudían a los manicomios a entrevistar pacientes cuyos padecimientos habían sido reportados en las revistas especializadas de la época. Estos son los métodos más empleados en la historia. Ahora sí, ya conoces cuáles han sido los métodos de la psicología.